La evolución del mal, capítulo 9. Mussolini, el padre del fascismo. Como tantos otros en la Romaña, crece en una familia de socialistas radicales, a menudo encarcelados por sus opiniones políticas. El padre de Mussolini es un herrero que dedica más tiempo a las mujeres y la bebida que a trabajar en el yunque, dejando a la familia muy poco dinero para sobrevivir. Mussolini creció con un fuerte resentimiento hacia los que tenían más que él. Sabía que era más inteligente que toda la gente que conocía, pero a él se le negaba cualquier privilegio. Impulsado por la sensación de injusticia hacia su familia, el joven Benito es arrogante, inestable y agresivo. Es arrastrado una y otra vez ante el director de su colegio católico, que odia. Acaban expulsándolo por rebelde. Dicen a sus padres que es incontrolable. Mussolini fue un gran director de escena de su propia vida. Tenía un enorme carisma y encanto. Desde muy joven inventa y ensaya sus discursos. Empezó a practicar sus poses muy pronto y llegó a crearse su propia imagen teatral. A los 18 años, el futuro dictador de Italia es un joven ostentoso y atractivo, y como su padre, un apasionado socialista. Atrae a las mujeres como un imán, pero su lado volátil sigue brotando en cualquier momento. A lo largo de su vida, Mussolini mantiene relaciones sexuales con cientos de mujeres, a menudo con violencia. Lejos de avergonzarse de maltratar y violar a mujeres, en escritos posteriores se jacta de ello. En 1903 evita el servicio militar escapando a Suiza, donde es detenido por promover una revolución violenta. Su madre muere poco después y el golpe lo desequilibra por completo. Pero los terribles acontecimientos que sacuden el mundo están a punto de cambiarlo todo. 1914. La Primera Guerra Mundial estalla en Europa. Al principio Italia se mantiene neutral, pero muchos piensan que debería luchar por una parte del botín de guerra. Como socialista militante, Benito Mussolini apoya en un principio la neutralidad de su país. Antes de cumplir los 30 años, se convierte en editor del periódico socialista con mayor tirada de Italia, Avanti. Avanti le proporcionó una plataforma desde la que podía influir en la dirección política del partido, y era un ferviente partidario de la revolución en Italia. Pero entonces empieza a pensar que la guerra podría ser la chispa necesaria para transformar el país, incluso para desencadenar una revolución. Y si es así, Italia debe tomar parte. En abril de 1915 es detenido por organizar manifestaciones a favor de la guerra. Pero los socialistas y Avanti no comparten su opinión. Lo expulsan del partido y abandona el periódico. Para vengarse, funda su propia publicación. Quiere tener una plataforma para extender sus ideas, y para ello consigue dinero de distintas fuentes y funda un periódico llamado Il Popolo de Italia, El Pueblo de Italia. El 24 de mayo de 1915, Mussolini ve sus deseos hechos realidad al entrar Italia finalmente en el conflicto. Tras promover apasionadamente la guerra, ahora tiene la oportunidad de combatir en ella. Cuando Italia declara la guerra en la primavera de 1915 se presenta voluntario. Resulta herido en un accidente con un mortero, hay fotos suyas con muletas, y después vuelve a su trabajo como editor en el periódico. Mientras se recupera, escribe editoriales desde la cama, y una idea empieza a tomar forma en su cabeza.
Empezó a pensar que quizá el camino a la revolución en Italia podía ser organizar a los veteranos de guerra cuando regresaran a casa. Mussolini se refería a ellos como la aristocracia de las trincheras. Y en efecto, al terminar la guerra en 1918, Italia está maltrecha y es terreno abonado para un cambio. A pesar de estar en el lado de los ganadores, el país no ha conseguido prácticamente nada en el Tratado de Paz. Comunistas y socialistas están causando problemas en las calles de Italia y claman por una revolución a la rusa. Pero Mussolini ya ha dado la espalda por completo a la izquierda. Quiere crear su propia vía, basada en la gloria de Italia y de su pasado romano. Mussolini está cada vez más enamorado de su país y sueña con dirigirlo. Y solo piensa en cómo convertirlo en una gran potencia. Decide poner sus ideas en acción. Llama a la formación de un nuevo movimiento radical, un movimiento que dirigirá solamente con la fuerza de su personalidad. Mussolini atrae a los desengañados veteranos de guerra, que comparten tanto su odio hacia el viejo sistema parlamentario liberal como su miedo a que los comunistas tomen el poder. Creen que el nacionalismo radical y un partido único son la vía para volver a hacer grande a Italia y adoptan como símbolo el hacha romana, el fascio. Se llaman a sí mismos fascistas. Muchos de ellos visten la camisa negra de los Arditi, los osados, las temidas tropas de asalto italianas en la guerra. Los camisas negras fascistas, los combatientes callejeros, pensaban que los debates políticos, las elecciones, los métodos democráticos eran inútiles o débiles o una farsa. Si querías algo, tenías que cogerlo. Y los matones de Mussolini están armados hasta los dientes. Los fascistas solían estar dirigidos por oficiales desmovilizados que tenían acceso a armas. A menudo ellos mismos se habían quedado armas de la guerra. Tenían revólveres, pero también tenían armas más exóticas. El manganelo, la porra, era una de sus armas características. Mussolini se convierte en su líder y empiezan a llamarle el Duce, el jefe. Él organiza a los fascistas en unidades de combate y les da instrucciones de apalear y humillar a sus oponentes. Las unidades atacaban a los líderes socialistas, los capturaban, les ataban consignas fascistas, los ridiculizaban, les obligaban a beber potentes laxantes para que se hicieran sus necesidades encima y destruir su imagen pública. Y los fascistas se mofaban de ellos y les hacían fotos que después salían en los periódicos. El movimiento fascista de Mussolini despega, pasando de 20.000 a casi 200.000 afiliados en pocos meses. Mientras sus matones cazan comunistas por las calles, Mussolini intenta ampliar su base de poder. El movimiento fascista se convierte en el Partido Fascista y en 1921 consigue entrar en el Parlamento. En la campaña revela su habilidad suprema. A lo largo de toda su carrera, con un discurso magistral, el Duce puede convertir a la multitud en una horda enfebrecida. In cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Tenía la habilidad de emocionar a la gente, de controlar sus emociones, de hacer que le escucharan. Era elocuente y persuasivo.
En 1922, mientras Italia sigue hundiéndose en el caos, Mussolini aprovecha el momento. Sirviéndose del poder de su oratoria, va a movilizar en las calles a un número de fascistas suficiente para obligar al Estado a entregarle el poder. Llama a sus seguidores a marchar sobre Roma. Pero su líder no está entre ellos. Entre bastidores, el maestro de la propaganda está trabajando. Él lo veía como una especie de representación. Estaba orquestando lo que parecía una revolución, pero al mismo tiempo estaba asegurando en secreto a los líderes del ejército y la monarquía que no era más que una farsa. Más adelante, Mussolini presumirá de que la marcha ha tenido cientos de miles de participantes, pero en realidad apenas llegaron a 16.000, casi todos desarmados y exhaustos. La policía y el ejército miraron hacia otro lado. 27 de octubre de 1922. Aterrado ante la posibilidad de una revolución, el jefe de Estado italiano, el rey Víctor Manuel III, encarga a Mussolini la formación de un nuevo gobierno de coalición. Sirviéndose de su habilidad para enardecer a las masas, el duce ha alcanzado el poder con faroles y amenazas. Es el comienzo del descenso de Italia al infierno. Mientras Mussolini intenta adoptar una imagen presidencial, sus camisas negras siguen provocando el caos en las calles. La violencia siempre ha sido su forma de vida, y ahora, con el poder al alcance de la mano, tiene los medios para utilizarla contra todo aquel que se interponga en su camino. El político socialista Giacomo Matteotti amenaza con exponer las tácticas violentas de los fascistas, y por ello debe ser silenciado. Una unidad de camisas negras ataca a Matteotti, que muere por un ataque al corazón. Su cadáver es abandonado en un bosque a las afueras de Roma. Mussolini intentó cubrirlo. Al recuperarse el cuerpo de Matteotti, Mussolini niega cualquier relación con el crimen, pero este cumple su propósito: aterrorizar a adversarios políticos. Una vez sometida a Italia, puede cumplir su sueño de crear un segundo imperio romano que se extienda a todo el planeta, con él como nuevo emperador. Igual que otro político que se encuentra a unos cientos de kilómetros. Mussolini recibe una petición de una foto firmada de un admirador en Alemania. Mussolini la ignora. No considera importante al autor de la carta. Pero pronto va a cambiar de opinión, porque el remitente es el hombre que destruirá su vida y la de su país. Adolf Hitler. En 1925, el duce declara la dictadura en Italia. Todos los partidos políticos son prohibidos, exceptuando el fascista. Mussolini era absolutamente antidemocrático. En su modelo político no había cabida para ningún tipo de oposición. Con Italia bajo su mando, Mussolini se entrega a su mayor pasión: el espectáculo. El fascismo se caracterizaba por el culto al líder, y Mussolini lo aprovechaba al máximo. Siempre estaba posando para las cámaras. Tenía unos ojos muy penetrantes. Todo iba dirigido a presentarlo como una especie de superhombre nietzscheano. Un hombre viril, atlético, un gran deportista. Pero Mussolini se fotografía a pecho descubierto, haciendo la cosecha. Es un político de masas. Mussolini se convierte en el modelo de todo aspirante a dictador del siglo XX y aún después. Al principio, Italia prospera bajo el fascismo.
Un vasto plan de obras públicas reduce dramáticamente el desempleo. Mussolini alcanza un estatus casi divino en Italia y en el extranjero. Churchill lo saluda como a un genio. Roosevelt se confiesa profundamente impresionado por él. Su imagen pública fuera de Italia era absolutamente positiva, porque desde fuera era un país caótico y Mussolini lo había reconstruido. Había derrotado a la amenaza bolchevique. Había hecho que los trenes llegasen a la hora y había unido a una Italia dividida. Pero para el duce, controlar su país no es suficiente. Está especialmente celoso de los grandes imperios coloniales de Gran Bretaña y Francia. Mussolini tenía la ambición de restaurar el Imperio Romano. Quería enviar a sus legiones fascistas hasta donde habían llegado antes las legiones romanas, incluyendo Libia y el norte de África. La política italiana en Libia es una historia de absoluta brutalidad, a la altura de los peores momentos del colonialismo europeo. En total, alrededor de la mitad de la población de Libia es exterminada por los delirios de Mussolini de crear un nuevo imperio romano. Pero el resto del mundo no presta atención a lo que está pasando en el norte de África. Con la excepción del recién elegido canciller de Alemania. En 1934, Adolf Hitler conoce en persona finalmente al hombre al que había escrito 8 años atrás. Mussolini no queda nada impresionado y lo describe como un pequeño payaso bobo. Adolf Hitler ve a Mussolini como al creador de un plan de acción para destruir el viejo orden. Hitler aprende de Mussolini y siente un profundo afecto por él, que va más allá de la admiración. Tiene idealizado a Mussolini. Al principio es Hitler quien imita a su héroe. Copia el saludo fascista y muchas de las ideas del duce. Mussolini saborea su superioridad al principio de su relación. Piensa que también puede dominar a Hitler. En una maniobra que inspirará a los nazis, gasta miles de millones en crear un gran ejército. Desafiando a la Sociedad de Naciones, Mussolini bombardea Etiopía con gas mostaza, un arma que ni siquiera Hitler llegó a utilizar. El emperador Haile Selassie apela desesperadamente a la Sociedad de Naciones para que intervenga. Pero las grandes potencias miran hacia otro lado. La guerra de Etiopía fue en realidad el principio de la Segunda Guerra Mundial. Mussolini sabía muy bien que al invadir Etiopía estaba enfrentándose a la Sociedad de Naciones. Y eso fue como darle la luz verde a Hitler, que vio que se podía desafiar a la Sociedad de Naciones sin que hubiera consecuencias. Los lazos entre Mussolini y Hitler se estrechan más que nunca. De acuerdo con los nazis, el duce envía tropas para que ayuden a los fascistas de Franco en la Guerra Civil Española. La campaña española es el primer signo de que la máquina de guerra nazi está mucho mejor preparada que la italiana. Pero el duce hace oídos sordos a cualquier advertencia. 27 de septiembre de 1937. Una vez resueltos sus problemas personales, Mussolini visita Alemania. Y Hitler no repara en medios para impresionar a su ídolo. Queda absolutamente asombrado por los progresos que ha hecho Alemania en los últimos años. Se queda boquiabierto ante la exhibición de poder militar y orden.
Y se da cuenta de que la balanza del poder se ha inclinado decisivamente hacia Hitler. Como hombre obsesionado por la espectacularidad y el poder militar, Hitler toca todas las fibras sensibles de Mussolini. El duce está cautivado. El pequeño payaso se ha convertido en el director de pista. Mussolini regresa de su viaje a Alemania con la sensación de que el futuro está a su lado. Vuelve impresionado con los nazis.